Vamos entonces a iniciar el trabajo trabajando la práctica del control como la última de las prácticas que abordamos. Quisiera entonces hacerles una anotación de que esas 4 prácticas son un poco como los escapularios que llevaba la gente prendida al cuello. Hay que llevarlos en la mente y hay que ponerlo en todas las actividades que se desarrollan. No solo hablando en voz alta, sino con acciones concretas donde se mida la acción y se mida también la participación de la gente y vea uno el marco de la exigencia y vea a la gente haciendo la vigilancia como parte de nuestra participación. Como veremos al final de la práctica del control, esas prácticas son básicas y esenciales en la formación y en la construcción de ciudadanía activa y accionante. Esta práctica del control es también una facultad constitucional. No es ningún gobernante, ni el presidente de la República, ni el Congreso de la República, ni los jueces de la República, ni los mandatarios locales, los que nos facultan, los que nos permiten, los que nos dan vía. No, es el texto constitucional que se elaboró nos da esa facultad de actuar, de hacer control, bajo un principio que se llama el principio de la correspondencia. Yo doy, tú me devuelves. Y eso está enmarcado por la acción que emana del artículo 3º. Entonces, el control es una facultad constitucional que tiene toda persona de la sociedad civil como parte integrante de este Estado-nación, de establecer mecanismos a nivel ciudadano estatal para ejercer control sobre las acciones del Estado, ya sus instituciones y funcionarios en lo relativo a la aplicación de sus políticas y principios constitucionales. Un papel importante que tocamos en el taller del control del régimen municipal es que toda la gente que está vinculada, electa en los consejos municipales, tiene una función muy específica y es hacer control político y control administrativo. Pero cuando uno observa muchas veces, encuentra que eso no es así. Que uno no ve cuando examina un poco con los concejales en talleres específicos y de más fondo, que ese control no lo hace, no lo determina. Todo quiere pasarse, ¿cierto?, por la puerta ancha sin mirar realmente el detalle y las apropiaciones concretas. Hay que mirar, y eso es lo que tienen que hacer, no simplemente asistir a las acciones, sino que los concejales no solo como personas, sino como cuerpo colectivo, porque es que el consejo es realmente un cuerpo colectivo. Así haya diferencias de enfoque político o ideológico, pero hay que fijarse metas muy precisas y concretas para examinar esos recursos, para examinar las políticas, para examinar las condiciones de vida de la gente, para examinar las condiciones concretas de la biodiversidad, porque eso corresponde dentro de una administración pública servicial. Entonces, el control es una otra práctica valiosísima que hay que irla construyendo. Cuando uno le pregunta a los concejales si han hecho control, entonces te dicen simplemente, sí, hemos hecho control, pero ¿en qué lo han hecho? No, en muchas cosas. No, dígame en qué, porque tiene que fijar, tiene que tener un norte el Consejo Municipal para el actual. Yo quiero que usted me muestre si usted ha hecho control sobre la forma de captación de los impuestos. ¿Paga la gente impuestos prediales o no los paga? ¿Qué otros impuestos? El número de los impuestos. Entonces, el control nos permite eso. Si la gente le hace control también a las inversiones que se hacen.
Yo veo, por ejemplo, en el recorrido que hice eso fue en el 18 y luego en el 19, todavía están los viejos los puentes militares y nadie se ha preguntado si había plata asignada a nivel nacional por el Invías para eso. Nadie se pregunta, como que eso no fuera de interés, porque es que el dinero que sale de las regiones, ¿cuánto le aporta al Producto Interno Bruto? ¿Cierto? Las producciones que se hacen en todos esos territorios y en todos los municipios. Eso no lo hemos hecho y no lo hacen los concejales. Entonces, necesitan los concejales realmente ser educados en ese sentido, formados en ese sentido. La práctica del control es un medio de verificación que busca, a través de la práctica de la participación, evitar el despilfarro administrativo, la omisión oficial, la extralimitación de funciones y el deterioro de los bienes de interés social. Cuando uno observa estas caras y entonces dice uno, hace 10 años la cuenca de este río era mucho más nutrida de árboles. Entonces, esa práctica del control debe ser una práctica permanente, con sentido colectivo. Debe ser, no es por ratos que se hace, con sentido colectivo. No es función solo de una persona, sino de colectivos. Todas las prácticas son de colectivos y esta es una práctica de sentido colectivo. Debe ser articulada, debe estar articulada con las otras prácticas, pero articuladas a otros núcleos de gente que esté accionando para ayudar muchas veces a que la articulación sea contundente y eficaz. Debe ser eficaz. Hay que llegar a una terminación y debe ser concluyente. Lo que se inició debe terminar esculcando qué pasó, por qué se desvió el dinero, por qué no se hizo con los materiales adecuados, por qué no se hizo con el trabajo eficiente y el trabajo profesional y se buscaron otro tipo digamos, de formas de trabajo que no van a permitir concretar eso. Ustedes ven que están inaugurando en este momento el túnel de la línea. Casi 15 años ese túnel parado porque demostró que lo manejaron los NULE y lo manejó toda la administración de la presidencia de la República en esa época y los despilfarros son grandísimos, pero de eso no nos cuentan, de eso no se saca la prensa, de eso la prensa nacional y televisiva no dice cuánto fue lo que se gastó. Se fueron a la cárcel y luego se fueron para su casa. Y ahí están aspirando a volver a hacer política y entrar a la administración pública. ¿Listo? ¿Para qué sirve esa práctica del control? Para llamar a cuentas o exigir cuentas. Para la inspección de las obras y programas. La gente tiene derecho a hacerlo. No le puede venir a decir un funcionario o una entidad que contrataron, usted es un metido, aquí no tiene por ti. Yo soy de aquí, de este pueblo. Yo hago parte de una institución o hago parte de una veeduría que nos hemos organizado para observar estas cosas y tenemos realmente asiento en el municipio. Eso hay que hacerlo valer. Y la gente tiene que hablar con prestancia y con firmeza. Para hacer evaluación de los presupuestos y los gastos, cómo es que se han gastado en este municipio. Ahí es donde la gente, si tiene veedurías, hay que jalarse a la gente de los consejos para traerlos, para que el concejal realmente se posicione y pueda hacer debates dentro del Consejo Municipal para la comprobación de planes y programas, para ejercer dominio sobre los bienes de interés social, que la quebrada no es suya, la quebrada es mía. Todavía uno encuentra propietarios por donde la quebrada nace allá en un predio de él o aflora, ¿ya? Y viene pasando por ese y pasa por 10 y 15 y él cree que él es el propietario. Eso era una visión española y de propietarios terratenientes de la República. Todavía lo sigue siendo. Entonces, a esos bienes no me les puede seguir tocando usted la montaña y hay que dejar de que, y hay que
meter a las instituciones de control del Estado para que se protejan esos recursos. Y dar aplicación a la Constitución y a las demás normas, ¿no? Que no solamente es la Constitución, son normas de orden internacional en las cuales Colombia firmó y esas normas internacionales se aplican aquí a través de las leyes que hace el Congreso, porque se bajan ya y hay que darlas a conocer a la gente. Muy pocos de esos convenios se dan a conocer, no se debate con ellos y que son leyes de la República. Continuemos. Entrada a mecanismos en este momento. Habría una cosa que yo quiero cerrar ahí, que no estaba, no se llevó. Y es una nótica que yo tengo en la cartilla que se produjo hace, dice que la gente, sus comunidades y sus organizaciones se apropien del sentido de las 4 prácticas y las vinculen a su propio saber popular, a su vida cotidiana, a su vida familiar y comunitaria, para que fundemos el presente teniendo en cuenta el pasado, pero hacia un futuro digno y próspero. Y hay un esquema que también en esa cartilla yo diseñé, y es que el eje de los derechos humanos, cívicos y ciudadanos está en el ejercicio de las 4 prácticas de la acción ciudadana. Y esas son la práctica de la participación, la práctica de la exigencia, la práctica de la vigilancia y la práctica del control. Ese es el cierre que se le hace a las prácticas ciudadanas. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, sobre Una pregunta. Ana Lucía, hágale. Sí, para Fabio. Muy buenos días para todos y todas. Días. Doctor Fabio, una consulta pues, muy importante para mí en este momento. Pues como ustedes saben, yo soy concejal acá en el municipio de San José del Fragua y muchas veces pasamos por situaciones que nos dejan muchas dudas, ¿ya? Es para referirme sobre un proceso en el que el año pasado, digamos que acá en San José del Fragua, se hizo, ¿me están escuchando bien? Sí. Bueno, se hizo, la gobernación hizo un proyecto de electrificación, ya en una vereda específicamente. Ese proyecto de electrificación, digamos que se terminó, estaba para alrededor de 82 millones de pesos. Como cuando ellos dieron por terminado, la veeduría no firmó. Más sin embargo, ellos hicieron entrega del proyecto y ya la recibieron. Digamos, firmaron, habían creo que 5 en la veeduría, le firmaron 2, creo que 2 o 3, y ellos con eso entregaron allá en la gobernación. Pero resulta que la obra quedaron las cuerdas, quedaron mal puestas, se cayeron y simplemente cayó eso, digamos que ellos hicieron, bueno, pararon los postes, después como a los 2 o 3 meses una de las cuerdas se cayó porque ellos no colocaron la energía y yo puse la queja en la Contraloría. De la Contraloría me respondieron, yo fui y puse la queja personalmente, llevé el oficio y ellos me respondieron a los 15 días que ya habían hecho la evaluación del proceso y que el proceso estaba bien y que para los recursos que habían era simplemente para colocar los postos, pero no era para colocar la electrificación como tal. Ahí tengo el oficio que me respondieron ellos. Bueno, eso fue en noviembre, me respondieron ellos. Y yo este año no he vuelto ahí porque pues no me he reunido con la comunidad, pero pienso reunirme estos días para volver nuevamente a poner una queja, pero no sé cómo ponerla. Si ellos me responden, ellos me dicen ahí cerramos el caso. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Digamos, ¿a dónde voy? Vuelvo nuevamente donde ellos porque yo les pedí a ellos que hicieran verificación, que enviaran a alguien a la zona donde hicieron el proceso para que se dieran cuenta que las cuerdas están en el suelo. Yo todo eso coloqué en el oficio. Y me responden que no, que ya verificaron y que no, que todo está bajo la normatividad del proyecto. Entonces, no sé ahí si, digamos, ¿cómo pongo la queja ahorita? Nuevamente que revisen, pero si ya lo puse y no me hicieron, digamos, no me hicieron caso omiso. Mire, ¿ahí terminó? Sí, sí, señor. Ana Lucía,
lo que tiene que hacer usted es recoger los documentos, no solo de lo que era hacer el proyecto, los costos del proyecto, toda la documentación que se requiera, y vuelve y toma, ¿cierto?, fotografías y demás, y la finalización del proyecto que ya lo recibimos todo. En un municipio de Nariño, hicieron un contrato para electrificar una vereda y el contrato nunca se llevó. Se buscó a la personera municipal y la señora personera le contestaba a la gente con unas cartas destempladas, porque no contestaba a profundidad, que es una de las cosas que vamos a señalar más adelante ahora que entremos en instrumentos. Y es que la ley 1755 del 2015, que es la que regula de nuevo el derecho de petición como una ley estatutaria, dice que el derecho de petición, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades en los términos señalados en el Código y en las sentencias de la Corte Constitucional por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. No es una respuesta. Ya eso le contestaron a usted cuando usted preguntó qué pasó. Allí no han hecho, porque las cosas no quedaron. Habría que preguntar quiénes ahí estaban haciendo la interventoría de ese proyecto. Y es a la interventora que también le corresponde solicitar. Los consejos municipales, cuando hay ese tipo de proyectos en un municipio, llaman a sesiones especiales a los interventores y los interrogan, donde encuentren realmente que no ha habido una interventoría de fondo, tachan al señor. Y esa discusión hay que hacerlas, porque son los recursos. No es que nosotros queremos hacer las cosas bien, no nos eche discursos. ¿Dónde están las cosas? ¿Cuál es el plano? ¿Cuál es el plan de ejecución de la obra? Los tiempos, las formas de hacerlo, las inversiones. Pero como esas obras se las dejan prácticamente a la gestión del alcalde con los contratistas y los funcionarios dentro, allí no entra el consejo municipal, o el consejo se quita, pero el consejo tiene que hacer control sobre eso. La práctica del control es muy valiosa para que el consejo municipal la maneje, porque ustedes son ya la parte importante del municipio para hacer control político, es decir, cómo está funcionando la administración municipal, y hacer control administrativo. Esa facultad se la dice la Constitución en el artículo 313, 312, ahí de la Constitución Política, allí está para los concejales que lo hagan. Lo que pasa es que los consejos no trabajan como cuerpo colegiado, ya no trabajan como una corporación, sino que cada uno quiere trabajar solo y vuelven unas gazaperas y unas peloteras internas que debilitan cualquier acción colectiva. Entonces, esa es mi recomendación. Recoja todo de nuevo. ¿Qué fue lo que se inició? Eso debe estar en archivos. Y ojo, si usted encuentra que eso lo desaparecieron y lo quemaron, eso no lo pueden hacer. Más si eso fue en la vigencia anterior. Eso, y si no están, mete a la Procuraduría, mete a la Fiscalía. Así los tipos que usted tenga en la administración puedan ser vecinos o amigos suyos, pero usted está trabajando con lo público y lo público se maneja de una manera diferente. ¿Listo? Sí, señor. Sí, cuando yo compuse copia de eso bueno, le llevé a la Contraloría, le llevé a la Alcaldía, a la Personería y le llevé también, le oficié a la Interventoría. La Interventoría nunca me contestó. En la Alcaldía fui a buscar archivos, me dijeron que como era un proceso de la gobernación, que ellos no tenían acceso a ni información, y pues la Interventoría ahí nunca contestó. La verdad no sé qué pasó con ellos, porque tengo hasta el nombre del interventor del proyecto y todo.
Voy a iniciar otra vez el proceso nuevamente para ver qué sucedió o qué me van a contestar ahora. Toda esa documentación, ojo que no le vayan a salir con que esa es reservada. Ninguna información de ese tipo es reservada. Aquí las reservas están muy bien definidas en la ley. Señor, yo solo Y tengo eso claro. que los organismos de control, para ellos no existe reserva. Ellos la abren. Y cuando uno no le presta atención, uno va a un organismo de control para que el organismo de control, el principal del organismo de control, abra la reserva. Nadie, ni el personero siquiera, le pueden ocultar. Artículo 179 del Código de Régimen Municipal, ahí está facultado el personero para que le entreguen toda la información. Entonces, si el personero es una persona consciente y competente con su cargo, él le va a ayudar en eso y la va a acompañar. Si no lo es, pues ya eso es otro problema de elección de gente. Vuelve, hace el recorrido y usted se pone como puntos de llegada en la ruta. Traza la ruta. Voy a recoger esto y esto y esto y esto y esto. Si ahí hay algunos otros de los concejales que quiera ayudar en eso, pues se mete. Pero si usted lo toma y puede hacer usted equipo con gente del pueblo, sin convertirse en una veeduría. Pero lo hace. Toman la determinación. Y además, usted, que hace parte de ese organismo, como le cuento, de control político y administrativo, usted puede llegar a las comunidades y con las comunidades hacer eso que le faculta la Constitución Política de la participación y las prácticas ciudadanas. Venga, vamos a participar, vamos a exigir, vamos a vigilar, vamos a hacer esto. Y sobre eso, con la gente de la vereda, si encuentra, porque si en la vereda hay desorganización y no hay suficiente cohesión, muchas veces el poder resolver eso de manera precisa se dificulta. Listo. Si me permite, Fabio, otra pregunta. Qué pena. Sino que es muy interesante el tema y digamos que tengo algunas dudas. Entonces, cuando hay un contrato, lo digo porque ha pasado en otras ocasiones, que dicen, no, es que ese contrato lleva mucho tiempo y ya le pasó, pues digamos, terminó el tiempo o ya prescribió el tiempo de hacer reclamos. ¿Qué pasa? Digamos, ¿cuánto es el límite de un tiempo? ¿1 año, 2 años, 3 años? Porque, bueno, hasta donde yo tengo entendido son 5 años, pero hay contratos que los dejan en 2 años. ¿Sí puede ser eso así o es límite o este tiempo no es determinado? No. El tiempo que está ahí durante la obra que se hizo en la administración, lo que se participa, eso no cierra. Porque si usted no entregó, no hizo nada, ¿qué le vamos a...? ¿Dónde está el dinero entonces? Devuélvalo. Porque ahí sí vendría la Procuraduría, ya la Fiscalía, la Contraloría General de la República, porque muchas veces las departamentales no hacen, porque hay amarres muy corruptos. Y entonces toca a veces, que eso es muy costoso, a veces irse a que le den audiencia a uno en una Contraloría General de la República, Procuraduría y demás, pero hay que hacerlos venir y hay que hacer audiencias públicas para eso. Hay que ver los tiempos que tiene el contrato. Y ahí volvemos a los documentos, porque muchas veces se inicia una discusión y una reclamación o el seguimiento o la vigilancia a algo, pero se inicia con una especie de rumor o chisme, pero no se inicia con la documentación concreta. Si yo tengo el contrato en mis manos, si tengo los planes de la ingeniería, ¿en qué fecha se hicieron? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estaba determinado? ¿Cuáles eran las garantías que usted, al colocarme el puente? Como le están diciendo en este momento al presidente, ¿no? ¿Con qué garantías va a prestar usted esos millones de dólares para respaldar y soportar a Avianca? ¿Cómo? ¿Cuál es la junta de socios que tiene Avianca en este momento? Etcétera, etcétera.
Todas esas preguntas hay que hacérselas. Pero muchos funcionarios del Estado rápidamente cuando ven a la gente le miden la estatura. Parece que estuvieran estudiando perspectiva en dibujo. Con el lápiz y la punta saben de qué altura es y saben cómo le voltean el lápiz para sacarlo del medio. Allí hay que hacer que la cultura ciudadana y la altura ciudadana se eleven y se precisen. Yo creo que a los concejales de muchos de los municipios que han venido participando aquí en esta formación, hay que decirles, mire, hay que seguir haciendo talleres de fondo sobre el manejo, la presencia, la forma de ustedes intervenir. Porque muchos me dicen, yo no lo hago, ¿sabe por qué? Porque es que yo tengo unos contratos que el alcalde me dio. Voy a pavimentar los andenes de 4 barrios y las calles de no sé qué más y a colocar los postes. Y esa es la contestación que le dan a uno. Entonces, Ana Lucía, hay que ir a las fuentes. Cuando yo reúno todas las fuentes y soporte de hacer una acción, eso me permite comenzar a trazar la ruta. Y sobre eso me muevo de un lado para el otro y voy haciendo conjunto de personas para que esas prácticas ciudadanas se puedan poner en ejecución. De lo contrario, pues va a ser una labor muy dispendiosa para usted si lo está haciendo solo. Y hay que tener un respaldo de gente que diga, me la juego. Listo. Si no tiene, si usted puede comenzar a trabajar con un rumor y sobre ese rumor se va, pero tiene que ir a la fuente. ¿Dónde está el contrato? ¿Ya? ¿Quién apalanca el contrato? ¿Cuál es la garantía del contrato? ¿Qué pólizas se compraron? ¿Cuál es el auditor? ¿Quién hizo auditoría? Así sea un andén, así sea a un aula, así sea un puente, así sea una reforestación. Eso es un contrato y eso hay que revisarlo porque eso tiene sus garantías y sus formas de poder hacer cumplir las inversiones. Y ahí entonces aparecen esas prácticas. La práctica de la participación, tengo que participar en forma activa. La práctica y la exigencia es IRSO, porque ese dinero lo hemos pagado los colombianos, lo hemos producido con nuestro trabajo. Ha salido de las regiones, porque con esas producciones de las regiones hemos alimentado la economía nacional. La práctica de la vigilancia y finalmente la práctica del control. Llamemos a cuentas, pidamos cuentas, veamos cómo quedó esto.